Gloria al Señor nuestro Dios. Vamos a estar de pie, iglesia amada. Bendito sea su nombre poderoso. Es una mañana hermosa. Gracias al Señor que usted está vivo, que hoy no tuve que ir al entierro suyo. Gloria al Señor, que hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos, dice la Biblia. Entonces aprovechemos esta oportunidad para ser agradecidos. Padre, te damos las gracias. Eres un Dios de vivos y no de muertos. Gracias, Señor, porque aún puedo darte gloria y cantarte con mi corazón. Gracias en esta mañana porque me diste la oportunidad de entrar a ser parte de una promesa maravillosa que no puedo despreciar, Señor. Así que bendíceme con la palabra. Toca a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Y donde quiera, Señor, que haya un hermano o algún amigo, te pedimos que hoy la palabra le llegue a su corazón y produzca salvación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo, de Yeshua, nuestro Rey Jesús, por el cual te damos gracias, Señor. Amén, bendito Dios y amén. Con alegría, con gozo, bendito sea el Señor. En esta mañana, bendito sea el Señor. Vamos a tomar asiento, amada iglesia, bendito sea Cristo Jesús. Hay un tema muy importante que empezamos el viernes, pero que como no pudimos terminarlo, hay dudas y hay inquietud y de pronto puede parecer un poco pesado. Pero voy a resumir en parte para que podamos hacer este estudio que es tan importante. El tema que hemos tratado, que lleva como título el tiempo de la restauración total. Israel y los gentiles. El tiempo de la restauración total. Israel y los gentiles. Estamos en un tiempo difícil en el cual hay confusión. Gran parte del cristianismo no sabe de dónde salimos nosotros, que salimos de un pueblo, hermano, que estaba siendo escogido por Dios desde la antigüedad, del pueblo de Israel, del cual también vinieron los judíos de la tribu de Judá, y de esa tribu Dios hizo nacer al rey de los judíos. De la tribu de Judá nació Jesucristo, Yeshua, y de él y a través de él trajo la promesa de salvación para todo aquel que pueda creer en el Jesús de la Biblia. Pero gran parte de la iglesia creyente, que se les olvidó a esa asamblea que la primera congregación que existió, donde Jesús era el pastor y donde los discípulos eran los miembros de la congregación, los ayudantes, los colaboradores, junto con todas las personas judías que en esa época creyeron en el Señor. Esa fue la primera iglesia. Y esa iglesia no estaba en Roma, ni tenía papa. Esa iglesia no tenía nombre de iglesia. Era una congregación, una quejilá, una asamblea. Y se les olvidó, después de que los judíos fueron dispersados, como Jesús lo prometió. Él sabía que tenía que tumbarles ese templo. No él, más adelante lo profetizó, no quedará piedra sobre piedra. Y era necesario que el Señor permitiera la destrucción del templo, porque el pueblo judío de esa época, como de las épocas anteriores, tenían puesta su mirada más como en la religión y más después de que se hizo el templo, como en el templo, y su esperanza era el templo. Pero resulta que Jesús es ahora el templo. Él es el tabernáculo. Él es aquella prometida, aquel prometido descendencia, prometida descendencia de Isaí, de la raíz de Isaí, de David, que traería la salvación y la liberación a la humanidad. El Mesías prometido. Y si él no permitía que tumbaran ese templo y que los judíos fueran esparcidos, porque el Imperio Romano vino en el año 70, tumbó ese templo, no quedó piedra sobre piedra, y esparció a los judíos que vivían allí en Israel por todas partes. Después de ser dispersados,
La iglesia primera que existió, la primera congregación, la primera asamblea, no era ni evangélica en el sentido de título, pero sí eran creyentes en el evangelio, porque eso fue lo que Jesús vino a predicar. Y no eran practicantes ya del judaísmo, o más bien de la ley como lo había sido enseñado, como algunos lo afirman, y fueron esparcidos por toda la tierra para que predicaran a Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Pero cuando ya en el año 300 vino Constantino, el rey, el emperador romano, que creían muchas cosas, y entre más vio que perseguían a los cristianos, que así se les llamó después a los del camino, a los seguidores de Jesús, de la congregación de los creyentes en Jesús, en Yeshua, vio que entre más los mataban, más se convertían y se multiplicaban esos creyentes. Constantino entonces, en el año 313 y en adelante, unió a todos los que creían en Jesucristo, en Yeshua, pero también unió muchas religiones y creencias que había en la época. Hizo una sopa de creyentes de todo, y de ahí es donde nace, en esa sopa, en ese sincretismo religioso, en ese ecumenismo, nace lo que se conoce como la Iglesia Católica. Y de ahí para adelante todo el mundo creía y ha creído que la primera iglesia, que la santa primera iglesia es la Iglesia Católica. Y de ahí para adelante todo ha estado lleno de romanismo, de ideas que generó Roma. Y aquella iglesia judía, porque era una iglesia judía, una asamblea judía, unos creyentes judíos, porque Jesús, él mismo dijo, la salvación viene de los judíos. Sus discípulos eran judíos, también se convirtieron gentiles, se convirtieron romanos. Acordémonos del centurión y su familia que fueron bautizados. Acordémonos de ciudadanos que no eran de ahí, griegos, se convirtieron y fueron sus discípulos. Pero la salvación vino de Jesús el judío y de una iglesia que tuvo apóstoles judíos. Después de que nace la Iglesia Católica, todo lo que se conoce como cristianismo se romanizó, y ahora inventan que Pedro era papa y que era el papa de Roma, cuando Pedro nunca estuvo en Roma. Inventan que los pastores dirigentes de esa iglesia no se pueden casar, y Pedro era casado. Inventan nombres que no existían y le cambiaron los nombres, versión latina, a los nombres de judíos que son los discípulos del Señor. Se olvidaron del nombre verdadero del Señor, que es Yeshua. Nos olvidamos de las raíces hebreas. Y pasaron los años, y esa religión que nació de ese revuelto de religiones y creencias ecuménica, nació entonces lo que hoy en día se conoce como la iglesia tradicional católica. Pero Dios, que siempre tiene un remanente, el Señor, que siempre tiene un pueblo que escudriña la escritura y que escarba para saber si son así, tuvo a bien por los años 1400 y 1300 y posteriores sacar personas, aún dentro del mismo catolicismo, que tenían la oportunidad de tener las escrituras, algunos manuscritos antiguos, y leyeron y se dieron cuenta que lo que les enseñaban no era la verdad, era una verdad adaptada a intereses religiosos de esa religión, y dominaban el mundo y mataban y perseguían y destruían. Hubo mártires por haber salido personas diciendo que no era como les habían enseñado. Murieron. La iglesia tradicional mató en la Inquisición y persiguió a muchos creyentes de la asamblea de Yeshua, de los que salieron de esa religión y formaron lo que se conoce como la iglesia protestante. Pero asimismo también la iglesia protestante siguió con cosas muy cercanas al romanismo. Aún muchos creyentes cristianos protestantes seguían practicando la cena como se les enseñó en Roma, con la hostia, creyendo que la sangre o que el vino que tomaban era la sangre de Jesús. Y muchos errores doctrinales. Pero el Señor, que es bueno, siempre permitió que existieran hombres que escudriñan y que escarban, y nos fue
cada día más aclarado, hasta que vino un tiempo en el cual el Señor permitió que vinieran hombres que nos hablaran del Espíritu Santo. Y vino un tiempo de avivamiento, y vino un tiempo en el cual la gente comenzó a hablar del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, y de cosas que no se hablaban antes. Volvió a hablarse de milagros cuando ya no se hablaba de milagros. Y vino la época del avivamiento, pero también en ese avivamiento se pasaron de calidad. Es decir, decayeron porque doctrinalmente entraron en error. Desde la calle Azusa, ese movimiento que hubo en Estados Unidos, del avivamiento del Espíritu Santo, también vino el pentecostalismo, y dentro del pentecostalismo se le dio demasiada fuerza y demasiadas cosas que no eran correctas bíblicamente hablando, en moveres extraños que no eran moveres correctos del Espíritu Santo, y de allí la iglesia también decayó en apostasía, en doctrina de error. Entonces, a pesar de todos estos errores y de todos estos errores doctrinales en que ha caído la iglesia desde los días de Jesús, Dios siempre ha tenido un remanente, un grupo de personas que están mirando y examinando en la Escritura, como los de la iglesia de Berea, mencionados en la Biblia, en el libro de los Hechos, que dice que estos no eran como los demás, estos eran más inteligentes, porque ellos escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pues estamos en un tiempo profético, en el cual la palabra de Dios se ha ido escudriñando, y nos hemos dado cuenta que nos apartaron de las raíces hebreas, que nos apartaron de aquella iglesia primitiva judía, y no para volver al judaísmo, como también tristemente han caído muchos hermanos que empezaron en una iglesia, pero que debido a que esa iglesia mal llamada cristiana les enseñó puras costumbres romanizadas católicas, y les enseñó movimientos raros del pentecostalismo y el neopentecostalismo, moveres raros y cosas falsas y conceptos falsos. Pues la iglesia no se sentía llena. La palabra era solamente un enjuague de la Biblia, un té. No es un concentrado de Biblia, sino una jugadura de la Biblia, por decirlo así. Y mucha gente decepcionados de sus pastores, aprovechándose de ellos, mal enseñados doctrinalmente con doctrinas de hombres. Mucha gente vivía en el cristianismo con hambre, dentro de iglesias evangélicas con hambre de conocer, de entender la Biblia. Iban a su iglesia y su pastor siempre les predicaba las mismas cosas y no salía de ahí. Pues mucha gente vivió con hambre, y cuando llegó este despertar de volver a las raíces hebreas, mucha gente entonces vino y empezó a judaizar, es decir, a hacer todo lo contrario que Dios nos había enseñado a través del Nuevo Testamento, de no volver a caer, hermano, en que hay que hacer obras, aunque las obras son parte de la fe, resultado de la fe. Se obra y se hace lo que Dios manda, pero no son las obras de la ley las que nos traen la salvación. Y mucha gente volvió a enseñarle que hay que guardar el Shabbat, que hay que guardar aquello y lo otro, que hay que practicar toda la Torá punto por punto, y si no, no hay salvación, olvidándose de la gracia, de la salvación por la gracia y por la fe, demeritando la obra de Yeshua HaMashiach, que vino a traer liberación, no por las obras, sino por la fe en Él, que resumía todas las cosas de la ley en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo lo demás que dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces esto, dice la Biblia, has guardado toda la ley. Pero entonces apareció gente, cuando empiezan a mirarse que la necesidad de volver a las raíces hebraicas era necesario, muchas iglesias cayeron entonces y se judaizaron, y empezamos a ver pastores con la kipá, aquí con la cabecita, con el gorro ese puesto que en los días de Jesús ni existía. Comenzamos a ver hermanos que para orar se ponen un manto, y usted los ve ahí con sus barbuchas. Yo me las dejo y a veces me las quito. Son una honra las barbas, pero en el sentido literal de guardar todas estas tradiciones para poder ser aceptado por Dios, hay error doctrinal. Y muchos hermanos de nuestras iglesias se han ido, que porque una hermana les dice: vengan hermanos, yo les voy a enseñar las verdaderas raíces hebreas, y los lleva a volver a la ley, a practicar cosas y ordenanzas de la ley. Y entonces muchos corazones empezaron a escuchar cosas que sí son,
pero revueltas con otras que no son. Como Pablo dijo, ¿quién los embarazó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les metió un demonio, mejor dicho? Para que ustedes, habiendo entendido que solo somos salvos por la fe en Jesús, comiencen de nuevo a practicar todas esas cosas, volver a practicar el Shabbat, los hombres volver a circuncidarse. ¿Por qué? Y también otras iglesias, como no cayeron en esto de la judaización, entonces se fueron al extremo otro. ¿Qué cuento de raíces hebreas? ¿Qué cuento que del Eterno? ¿Qué cuento que de Yeshua? ¿Qué es eso? Dice que Jesucristo era y que los apóstoles eran judíos. No. Y entonces vemos iglesias totalmente igualitas a la católica, pero versión evangélica. Y entonces hay una crisis en el cristianismo. Hay una crisis en la iglesia evangélica. Y les hemos hablado entonces a los hermanos en la anterior enseñanza de que sí, Dios tiene un plan de salvación por etapas, y que en esa etapa Dios hizo 2 pactos, así como hay Antiguo y Nuevo Pacto, Antiguo y Nuevo Testamento, son 2 pactos. Y Dios hizo 2 pactos, y el primer pacto lo hizo después de haber hablado de la fe a través de Abraham. Abraham nunca practicó la ley. Nuestro padre Abraham nunca practicó los mandamientos de las ordenanzas expresados en las tablas de la ley, porque él, sin saberlo, lo guardó por tener fe. Y Abraham fue justificado no por haber guardado la Torá. Abraham fue justificado porque por pura fe en el Señor, que le dio órdenes y obedeció, quedó como que hubiera guardado la Torá, porque la guardó por la obediencia. Y entonces, después de que vino Abraham, ya cuando nace su hijo Isaac, hijo de la promesa, y cuando nace su siguiente hijo de Jacob, hijo de Isaac, nace Esaú y Jacob, pero Jacob era el heredero de la promesa. Y vienen las 12 tribus de Israel. Ahí, en ese momento, al estar las 12 tribus de Israel, Dios entonces, de esos hijos, de uno de ellos, de la tribu de Leví, vino descendiendo un día el llamado Moisés o Moshe, su hermano Aarón. Y Dios les entrega a ellos en el monte Sinaí, les entrega el pacto que estaba pendiente por entregárselo. Ese pacto de la ley, las ordenanzas y todo lo de la ley, que es bueno, no es malo, es bueno. Jesús dijo que era buena la ley. Pero la ley fue dada para que se manifestara que el hombre no es capaz de cumplir perfectamente todos los requerimientos del Señor. O sea que la ley fue el semáforo que Dios nos puso para que nos diéramos cuenta la santidad de Él, la exigencia de Él. Era el tutor, era el ama de llaves, era la nodriza que le daba pecho y alimentaba a la criatura mientras la criatura crecía y entendía. Pero la criatura que practicaba la ley se dio cuenta que al crecer, desde pequeñito hasta que fue grande, nunca pudo realmente guardar toda la ley. El mismo Señor Jesús dice que no hay una sola persona perfecta que guarde todas las cosas. Y como no hay un ser humano perfecto, justo, que no quebrante la ley, entonces la ley, el semáforo, siempre fue imposible para el ser humano, hombre caído, descendiente de Adán caído. Nunca pudo el hombre guardar perfectamente la ley. Y eso Dios lo permitió para que quedaran en desobediencia, para que, a pesar de que la ley era buena, el hombre no la guardó. Quería decir, ustedes no fueron capaces porque necesitan algo sobrenatural mayor que va a venir. Y el único que pudo guardar la ley perfectamente fue Jesucristo, el Hijo de Dios, Yeshua. Entonces, ese primer pacto, aunque era bueno, no lo pudimos cumplir los seres humanos. Y tuvo que venir el siguiente pacto. Y ese siguiente pacto era un pacto en sangre o con sangre. Y ese pacto es que el Dios del cielo debía morir para cumplir y para pagar lo que el hombre nunca pudo cumplir ni pagar. La perfecta sangre de Cristo Jesús era el precio que debía pagar Dios para que la humanidad quedara libre. Y así, a través de Jesucristo, la humanidad pueda venir de regreso al Padre. Por eso dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, dijo, viene al Padre si no es por mí.
Y entonces, pastor, toda la gente del Antiguo Testamento, esos sacerdotes que hicieron los ritos, que quemaron animales, que hicieron ofrendas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los levitas, Aarón, María, Miriam, todos ellos entonces no podían entrar al cielo. Nadie podía entrar al cielo hasta que no viniera el segundo pacto. Y entonces, ¿dónde estaba toda la gente que guardó la ley? Mire, vuelvo y le repito, ni siquiera un solo hombre de todo el Antiguo Testamento guardó perfectamente la ley. Jamás la guardó perfecto. Y por no poderla guardar por completo, nadie podía ver a Dios. Porque dice la Biblia, si el que quebranta un solo mandamiento, es como si ¿qué? Como si hubiera quebrantado todos los demás mandamientos. Entonces todos los hombres del Antiguo Testamento estaban en un lugar que, aunque no se condenaron porque buscaron a Dios y le creyeron a Dios, no se condenaron, trataron de guardar la ley, amaban a Dios con su corazón como Abraham, como Moisés, pero ellos estaban en un lugar llamado el seno de Abraham y no podían salir de allí hasta que no quedara el pago completo por la salvación de la humanidad. Y hasta que Cristo Jesús no viene y muere en la cruz del Calvario, y sobre la carne, el cuerpo de Jesús, Él mata la maldición de que la ley no pudo ser cumplida plenamente, y Él sí la cumple. Entonces Él puede pagar, porque Él es sangre divina, sangre de Dios, Él es Dios. Y al pagar la cuenta, ahora sí, todos los que estaban en el seno de Abraham, que quedaba más arriba que el infierno, fueron sacados de allí por Jesús de Nazaret y fueron llevados al paraíso, al cielo de Dios. Allá en ese lugar llamado el paraíso, en el cielo, se llevó a todas esas almas del Antiguo Testamento. Entonces, si usted quiere practicar toda la ley de Moisés, si ninguno de ellos pudo entrar al cielo por guardarla hasta donde más pudieron, ¿tú crees que vas a entrar al cielo guardando la ley cuando era el antiguo pacto? Dios sí tiene un llamado especial, y el pacto fue establecido para, óigame bien, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se dividió en dos. Se dividió en dos. Se dividió en el reino del sur, Judá, y se dividió en el reino del norte, capital Samaria, los israelitas. 10 tribus, reino del norte. 2 tribus, en su mayoría, habían levitas, pero 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, son los que hoy en día y en los días de Jesús habían estado viviendo en el país conocido como Israel. Y ahí fue donde vino Jesús. Y cuando Jesús vino, su casa a los suyos vino, porque así dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo, creo que es el 3, o el 1:11, a los suyos vino, o a los suyos vino, también es otra interpretación, pero los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. ¿Por qué eran los suyos? Porque son de la tribu de Judá, de la cual él también viene. Pero él no solamente vino a predicarle a los judíos, también vino a predicarle a las tribus perdidas de la casa de Israel, porque el reino del norte, cuando salieron del cautiverio de Asiria, fueron esparcidos también por todo el mundo. Así como después de la muerte de Jesús, 70 años después, todos los que estaban en Israel fueron esparcidos y el templo destruido, también muchísimos años atrás fueron esparcidos por toda la tierra los israelitas, las 10 tribus que llaman perdidas de Israel. Y por eso cuando Jesús viene a predicar y viene la señora sirofenicia a decirle que tenía una hija endemoniada que se la sanara, Jesús le dijo: mira, mujer, el pan, mi palabra, la salvación, el pan no es para los perrillos, el pan es para los hijos. ¿Cómo así? ¿Y acaso Jesús no vino a salvar a los gentiles? Primero Él venía con el ánimo de salvar los que se habían perdido. Y los que se habían perdido eran los de las 10 tribus de Israel. El pan es para los hijos, no para los perrillos, pero por la fe de ella recibió. Esto nos habla de que la fe es el centro de todo el nuevo pacto. Si usted tiene fe en Cristo Jesús, diga: tengo fe en ti, mi Señor y mi Salvador, Jesucristo, Hijo de Dios. Es por Él. Así entonces estuvimos enseñando en la clase pasada que había entonces necesidad de que viniera un tiempo en que se restauraría esa Israel desobediente.
Todos esos que fueron esparcidos, dice la Biblia que se les olvidaría el nombre de su Dios, que dejarían de practicar todo lo que se les enseñó, que olvidarían hasta la lengua y que serían echados a las naciones y que comerían marrano y que ya no practicarían lo que les fue enseñado. Pero que al pasar muchísimos años, en los tiempos finales, Dios traería de nuevo a todos esos israelitas esparcidos, de los cuales yo hablé y sigo hablando, que muchos de los cristianos que hoy en día nos estamos convirtiendo, somos descendientes de las tribus perdidas de Israel y también de Judá y de Benjamín. El apóstol Pablo dijo que él era de la tribu de Benjamín. Pero también nosotros estamos entendiendo algo maravilloso, que en el deseo del Señor de salvar, como Jesús dijo, yo no vine sino primero. ¿Por qué él dijo primero? Porque estaban perdidos. Y hablé de la parábola del hijo pródigo, que vuelvo a hablar. El hijo pródigo, esa parábola nos muestra que había una casa del padre, la finca del padre, donde vivían bien y tenían de todo. Pero uno de los hijos, el menor, se fue y gastó todas las cosas en el mundo, con fiestas, con mujeres, se olvidó de lo que le había sido enseñado, no buscó a Dios y se revolcó en el mundo hasta que tuvo hambre de lo que había en su casa y anhelaba comerse la comida de los cerdos. Eso nos recuerda el pueblo que fue esparcido por la tierra y se le olvidó la palabra del Padre. Pero cuando tuvo hambre, quiso volver a su casa. Dijo, allá los criados de mi papá comen y viven mejor de lo que yo vivo aquí muriéndome. Y quiso volver a la casa del Padre. Y entonces vuelve a buscar a su padre, y cuando vuelve, el padre lo está esperando con los brazos abiertos y mata el becerro gordo, le pone un anillo que es autoridad, le pone el calzado que es el calzado del evangelio, y lo recibe. Y el hijo que estaba siempre en la casa, el que siempre estuvo en la casa, ahora está bravo porque viene y este que se echó al mundo ahora sí viene a pedir. En cambio yo siempre estaba acá. Y hay una cosa que quiero aclarar porque hay mucha gente que está torciendo este simbolismo. Y es que cuando el hermano regresa, el padre le pone un vestido nuevo. Recuerde que dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Le trajeron el vestido nuevo, el primero, el mejor. Ahora este hijo que estaba perdido, dice el padre, ha sido hallado. Porque estaba perdido y me alegro de encontrarlo. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero sobre todo si es del pueblo de las tribus perdidas de Israel y del pueblo de los hebreos, hay una fiesta muy grande porque a él vino Jesús a salvar primero los que se habían perdido. Pero cuando este hijo vuelve y el otro está enojado, algunos dicen que es que este hijo, que el que estaba en la casa, él siempre ha guardado todo perfectamente, porque es que los judíos que están allí viviendo en Israel, ellos, los que practican el judaísmo y la ley, ellos sí están bien con Dios. Resulta que no, ese hijo que estaba ahí en la casa tampoco, aunque dice que todo lo había guardado y había cumplido todo, no lo había cumplido todo, porque los judíos que estuvieron allí rechazaron a Jesús, estaban en la casa del Padre, estaban donde el Padre había dejado a su pueblo, en esa tierra prometida, pero no lo estaban guardando, porque se acuerda que de esos judíos que quedaron allí en Israel, ¿cuántos recibieron al Señor como Mesías Salvador? Poquitos, una asamblea pequeña, los discípulos y los que se convirtieron. Los demás, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces entendamos que el hijo que estaba en la casa tampoco estaba perfecto, solo un remanente fue realmente el que guardó la palabra de Dios. Y mucha gente dice, ve, ustedes tienen que ser como el hijo pródigo, deben volver otra vez a las raíces hebreas. Amén, amén. Pero y deben volver a la casa del Padre, donde el pan que se daba en la casa del Padre era la ley. Ojo, allí sí no, porque la casa del Padre ahora tiene un pacto nuevo. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Dios es bueno para siempre, es su misericordia. Entonces la pregunta que pusimos en la clase anterior y es la siguiente: ¿Jesús vendrá para restaurar todas las cosas Él? ¿O Jesús vendrá para cuando ya le hayan restaurado aquí en la tierra, o Él haya permitido restaurar todas las cosas aquí en la tierra? Y ya aprendimos, no lo voy a enseñar hoy, que Jesús va a venir
y cuando Él vuelva es que restaurará todas las cosas. Incluso en el mismo milenio, cuando Cristo reine 1000 años aquí en la tierra, Él también purificará la tierra de todos aquellos que aún todavía les cuesta trabajo creer en Él. Y cuando Él vuelva por segunda vez, antes de que Él reine por 1000 años, Él va a llamar a todos los que están aquí en el planeta, no hayan muerto en la tribulación, porque van a morir millones y millones de seres humanos como nunca han muerto. Y cuando Él vuelva, volverá para hacer juicio, apartará los cabritos de las ovejas, echará al fuego los que no se sometan ahora a su reino milenial. Pero como en el reino milenial, en el reinado de 1000 años, mucha gente va a nacer y van a ser desobedientes porque todavía tienen carne, huesos, pelos como nosotros y se equivocan. Y aunque Jesús está reinando en Jerusalén y allí está David corregente en Israel, y con todo que la Biblia dice que hay que ir a visitar al Señor, guardar la fiesta de los tabernáculos y eso, pero aún y con todo habrá gente que nacerá y dirá: ¿y yo por qué tengo que ir a Jerusalén? ¿Y yo por qué tengo que creer en ese Yeshua que está reinando? Hijo, porque es que Él es el Salvador, Él murió por nosotros, Él resucitó de los muertos, Él estuvo en el cielo, regresó hace poquito, unos años, tú no habías nacido todavía, pero ahora que tú naciste han pasado 7, 20 años y Él es el Rey, Él es el Salvador. Yo veo un hombre con pelos, con barba, y yo no... Sí, hace cosas sobrenaturales y todo, pero yo no. Entonces habrá gente en el milenio que va a querer vivir su vida como se le da su regalada gana. Y entonces ahí no podemos decir que ya está todo restaurado. Dios también va a castigar a la gente que en el milenio no se someta a Él, como el Señor, como el regente. Y por eso dice que Él regirá con vara de hierro. Entonces todo el milenio es un tiempo también de restauración. Entonces, ¿cómo hay pastores y creyentes judaizantes también que dicen que Jesús no va a volver hasta que la iglesia que está aquí ahora no arregle las cosas? Eso es un error, eso es un error. Dejémoslo, eso fue lo que vimos en el pasado culto. Nos vamos entonces como al libro de Romanos 11, donde quedamos, para entender esto que es importante, amada iglesia. No se me desespere, Pérez, por favor. Mira esto. Entonces, Dios quiere volver a recuperar las tribus perdidas. Dios quiere que se convirtieran también, quería que se convirtieran, no quiere que se conviertan todos los judíos. Vino a los suyos, pero los suyos no los recibieron. Entonces también los descendientes de los judíos tampoco fue que hubieran recibido todos en su mayoría al Señor. Entonces ni Israel ha sido obediente, ni todos los israelitas, descendientes de israelitas como nosotros. Yo hablaba de mi esposa y de este servidor que tenemos algo de judíos en la sangre por el examen, pero eso no es realmente lo importante. Lo importante es que hay una promesa, que todo aquel que crea en Jesucristo será salvo. Pero hay un orden, y en ese orden Dios quiere primero que venga a la casa de Israel, los mismos judíos, pero también, hermano, le dio la oportunidad a la gente que no es ni judía ni israelita, que son los gentiles. A los gentiles se les llama gentiles porque no son hebreos, no son del pueblo hebreo. Y al ellos haberse apartado de Dios, los israelitas en el Antiguo Testamento, fue como a un árbol que se le cayó una rama grande. Y donde se cayó la rama grande, Dios dice: bueno, se cayó la rama grande, ahí donde estaba ese brazo que cayó, ahí voy a injertar a los gentiles que crean en mí. Nosotros somos los gentiles, somos del árbol silvestre. Jesucristo es el árbol verde, el árbol cultivado. Y si tú te conviertes, gentil que me oyes, a Jesucristo, serás injertado en el olivo cultivado, en el olivo que es Jesús. Serás injertado ahí. Como también las ramas originales están todavía ahí, un remanente fiel, también hay unas ramas que se cayeron y esas también, si Dios permite, se van a convertir. Pero le voy a contar esto: no todos los israelitas, descendientes de israelitas que se están convirtiendo a Jesucristo hoy en día, permanecen. Hay mucha gente cristiana que no sabe que ellos tienen sangre judía o hebrea o israelita, y vienen y les gusta la palabra, pero no permanecen en el Señor. Y si no permanecen en Cristo, aunque habían sido injertados, serán cortados. Ojo con eso de que la salvación nunca se pierde. La salvación se pierde, mi hermano. Y si tú fuiste injertado en el olivo natural, en el olivo cultivado que es Jesús, y desobedeces, si Él castigó a las ramas naturales y las desgajó, también a ti, dice Pablo, si no obedeces, aunque fuiste injertado, también Dios te desgaja y te caes. Entonces encontramos ramas naturales
Un Israel que fue rama que se cayó. Unos gentiles que vienen y se injertan ahora, descendientes de Israel. Entonces un remanente. Pero también existen gentiles que nunca descienden de los hebreos por ningún lado, y ellos también vienen y también son salvos. Démosle un aplauso al Señor, porque Él dice: venid a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿Cuántos hemos oído el versículo que dice: no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan a la salvación? En Romanos 11, aquí empatamos entonces la enseñanza anterior. En el libro de Romanos 11 encontramos que existe un remanente de Israel. Sí existe. Entre ellos, por ejemplo, el mismo Pablo. Capítulo 11, versículo 1. Pablo dijo: Dios se ha olvidado de su pueblo, o sea, de los israelitas, porque fallaron. De ninguna manera. Porque también, ¿qué dijo Pablo? Yo soy israelita, de la descendencia de Abraham. ¿De qué casa era él? Él era de la casa de Benjamín, o sea, de los que quedaron ahí, ¿cierto? Y dice en el 2 que Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a los israelitas, que los escogió de antemano, ¿cierto que sí? Más adelante, en el verso 5, que es el que vamos a leer hoy, me acompañan en la lectura, que dice: así pues, aún en el tiempo presente, cuando Pablo estaba vivo, ¿qué confesó Pablo? Que había surgido, que había aparecido, ¿qué? Un remanente. Pero este remanente, ¿cómo fue escogido ahora? ¿Por la ley? Dice que este remanente fue escogido por la gracia. Y el 6 dice: y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué gracia, no? Ya no es gracia. Entonces más adelante Dios dice que esta oportunidad también es para los gentiles. En el versículo 11 entonces dice: digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? Toda esa gente que falló de los israelitas, de ninguna manera. Pero con su transgresión, es decir, con el pecado de ellos, con el error de ellos haberse separado del Señor, Dios nos dio una oportunidad, ¿cierto? Dice: vino la salvación a los gentiles, ¿para qué? Para provocarles a celos. Mira, yo te voy a contar una cosa. Yo tengo varios cultos que he grabado sobre judíos, sobre hebreos, y cómo somos salvos por la gracia, por la fe en Yeshua. Y mucha gente que es practicante del judaísmo, de la religión judaica, me escriben y me maldicen. Otros son más conscientes y no me maldicen, pero muchos dicen: ¿qué? ¿Usted qué? ¿Usted qué cree? ¿Que van a ser salvos cuando ustedes, mire todo lo que hacen, comen marrano, no guardan el sábado? ¿Ustedes qué creen? Están locos. Y se enojan y se cargan conmigo y me escriben unas cosas tremendas. Ya me han abierto el infierno varias veces. Pero es que hay un remanente de, no solamente de descendientes de israelitas que hay entre las naciones como Latinoamérica. Millones de nosotros somos descendientes, muchísimos, de judíos, muchísimos. Pero uno no se aprovecha de esto, porque de nada sirve que sea judío o no sea, porque en Cristo Jesús todos somos uno, en Cristo Jesús. Pero hay un orden. Entonces dice la Biblia un poquito más adelante que es para provocarlos a celos, y ellos sienten rabia de por qué eso de que este hombre habla de Yeshua. Él no tiene derecho, Yeshua es mío. No, Yeshua es de todo el que quiera tenerlo, aleluya. Y hay gente que ve que se sanan almas, que gente da testimonio de que se sanó de un cáncer, que un matrimonio se arregla. Y muchos de ellos están metidos en la religión judaica, practicando la ley, el Shabbat, circuncidándose, haciendo todas estas cosas, y no pasan todas las cosas que nos están pasando a los que creemos en el Señor. Y entonces les da rabia. ¿Pero esto es qué? Eso debe ser el mismo diablo. Esos milagros son de Satanás. ¡Qué tremendo! Así como en el día en que Jesús vino, los discípulos, ocurrían milagros, se liberaba a la gente. Acuérdense cuando entraron los discípulos al templo de la Hermosa y había un cojo de nacimiento, y ellos oraron en el nombre del Señor y declararon sanidad en el hombre, y el hombre se levantó. ¿Qué hicieron los judíos de esa época? Dice la Biblia que se llenaron de celos, de rabia. ¿Por qué? ¿Celos por qué, pastor? Celos porque vieron que la gente seguía a esas personas. Seguían más a los discípulos de Yeshua, que ya no eran, hermano, seguidores del templo. Quitaron la mirada del templo
y de los fariseos y de los saduceos y de los del Sanedrín, y quitaron la mirada en esos hombres líderes y pusieron la mirada únicamente en Jesús, que es lo que hay que hacer. ¿Cuántos quieren poner solo la mirada en Jesús? Hay que poner solo nuestra mirada en Jesús de Nazaret, no en los pastores ni en nada así, que su pastor dé testimonio y que predique bien, pero nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Dejémoslo hasta allí. Entonces Pablo sí quería que se salvaran israelitas, sí quería, pero Dios le mandó a Pablo: salve gentiles, váyase por todas partes y predíquele la palabra a los gentiles. Y entonces dice en el versículo 14: por si de alguna manera puedo provocar a celos. También Pablo dice que quiere provocar a celos a los de mi carne. ¿Para qué? Para salvar y salvar a algunos de ellos. ¿Cuántos, hermano, hoy veo yo descendientes de israelitas que siguen sintiendo el llamado de Dios para recibir a Jesucristo, pero ellos no saben que son descendientes de judíos? Pero no importa que lo sepan o no lo sepan, se está cumpliendo una promesa del Señor, que en los últimos días los traería de todas las naciones y que ellos serían salvos. Muchos sabrán de dónde descienden y otros se morirán sin saber, pero Dios está cumpliendo que a la casa de Israel la está trayendo para que sea salvo un remanente. Pero Dios no ha terminado con la casa de Israel, ni este es el tiempo para tratar específicamente con la casa de Israel. Este tiempo de la gracia, desde que vino Jesús hasta donde estamos nosotros hoy en día, es el tiempo para tratar con aquellos que de todas las naciones vienen a Jesús como Salvador y Señor. Y Dios volverá a tratar con Israel, que está endurecido en parte, no está totalmente endurecido, solo endurecido en parte. Por eso es que se salvan descendientes de israelitas. Pero terminará de tratar con Israel en la gran tribulación. Uy, en la gran tribulación, mi amado, sí, el diablo va a perseguir a los judíos como nunca los había perseguido. Va a perseguir a toda la descendencia de la casa de Israel. En el mundo entero van a buscar cualquiera que hable de judío o que tenga descendencia hebrea, le van a investigar el apellido, la genética, y lo van a buscar para matarlo, para acabarlo, porque será el tiempo en que Dios tratará con la casa de Israel de una manera total y radical. Y dice la Biblia que los predicadores habrán 144,000, y esos predicadores son preparados por Dios para ser los predicadores durante el tiempo de la gran tribulación en el reinado del anticristo. Y ahí se va a convertir grande cantidad de israelitas, descendientes de hebreos, que no se habían querido convertir sino hasta cuando vino el anticristo. Vamos a la Biblia. Hoy la última parte está todavía más maravillosa. Abramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, usted se va a sorprender con lo que hoy Dios nos va a enseñar. En la carta a los Hebreos nos confirma el Señor en el capítulo 8, iglesia amada, y dejémoslo en el capítulo 8. Dice así: porque, reprochándolos, dice, he aquí, está trayendo un versículo que está en el Antiguo Testamento. ¿Lo podemos leer todos? Dice, así que, Hebreos capítulo 8, el versículo que estoy leyendo es el 8, 8. Amén. Y me gustaría, hermano, que lo leyéramos, si es tan amable, por favor, desde el 6, para que muchos estudiosos lo puedan entender. Ahora sí, 8:6. Dice la Biblia entonces que aunque Moisés recibió allá las tablas de la ley en el monte, que eran una sombra de lo que había de venir, entonces dice en el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús. ¿Por qué? Dice, cuanto de un mejor testamento es el mediador, el cual es hecho de mejores promesas. Vamos a colocarlo en la RBC, que utiliza un lenguaje un poquito más actual. Yo a veces la pongo y a veces no la pongo, en algunos versículos no es tan exacta, pero leamos aquí en la RBC. Dice, ¿cuál de los dos versículos? A ver, ya, ahora sí. Dice, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Yo le pregunto a los hermanos que estaban en una iglesia cristiana de sana doctrina y que se fueron a guardar la ley y volvieron que al estudio de la Torah, estúdiela, eso hay que estudiarla.
Pero guardar la ley, si guardamos los 10 mandamientos resumidos en 2, hemos guardado la ley: amar a Dios y al prójimo, obedecer la palabra de Yeshua, su santo evangelio. Pero mire lo que dice aquí, el verso 7, de nuevo el 7. Si el primer pacto, ese pacto fue hecho en el monte Sinaí, con las tablas de la ley, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Es que la ley era imperfecta, no, la ley es perfecta, pero como nadie puede guardar toda la ley, por eso se le llama así. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, ¿por qué no fue perfecto? No por el que lo dio, sino por el que no lo guardó, porque el pueblo no lo podía guardar, no podía perfeccionar el pacto. Esa persona que lo debía cumplir no lo podía guardar, era un pacto imperfecto. Entonces, dejemos el 7 todavía. No habría sido necesario un segundo pacto. ¿Cuál es el segundo pacto? Que Cristo debía morir y pagar con su carne en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. El segundo pacto. Ahora sí, el versículo 8, ¿qué dice? Pero Dios, al reprocharles sus defectos, ¿qué dice? Vienen días, ¿quién dijo eso? El Señor, en que estableceré un nuevo pacto. ¿Con quiénes? Con la casa de Israel y la casa de Judá. Pastores, o sea que yo estoy por fuera del segundo pacto. No, está hablando del primero, ¿cierto? Pero ahora también dice que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ay, pastor, ¿y están por fuera los gentiles? No, recuerde que yo le dije que del árbol natural se desgajaban ramas, y que de las ramas que se desgajan, ahí Dios injerta. Pero es clarito que está hablando de que el nuevo pacto, ¿para quién es? Mire lo que la Biblia está diciendo, que el pacto era para la casa de ¿quién? El segundo era para la casa de Israel y la casa de Judá. Ay, pastor, me siento como echado a un lado. Entonces, pues gloria a Dios que tú como gentil has creído en Jesucristo. Aunque el pacto segundo también era para la casa de Israel y la casa de Judá. Pastor, pero eso está en el nuevo, pero en el antiguo no dice nada de eso. Sí, mire, Jeremías 31:31. Jeremías, es fácil, este teléfono es fácil de grabárselo. Jeremías 31:31. Mira, vamos a leerlo. Es bien interesante. Así que, amigo, te invitó tu esposa y tú dices, ¿qué cosa tan aburrida? Yo no sé ni de quién están hablando. Están hablando de que tú tienes un chance de ser salvo, mano, y de no irte para el infierno. Y que le pongas cuidado a la palabra de Dios, porque esto es buenísimo. Dice Jeremías 31:31. Mire, de ahí estaban hablando. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque los dos fallaron, tanto Judá, tanto Israel. Mire, Israel era la hermana mayor y Judá era la hermana menor. Dios las nombró como si fueran dos hermanas. Y Dios dice, yo me había casado con Israel, la desposé, la tomé, la limpié, la encontré en sus sangres, la bañé, la puse linda, la adorné, le puse anillos, le puse joyas, le puse collares, la puse linda para mí. Pero ella se empezó a buscar amantes, se acostó con el que quería, fornicó debajo de los palos, es decir, ritos paganos debajo de los árboles. Y allá fue con los asirios y se revolcó. Era una mujer loca, sexualmente hablando, era una pervertida. Y yo entonces la llamé y le dije, ¿qué es esto? Yo me casé contigo, Israel, y mira lo que has hecho, Israel. Te la pasas fornicando, es decir, teniendo relaciones, en el sentido que la compara con la relación íntima del ser humano. Era que Israel de cualquier religión se pegaba, de cualquier práctica pagana, de cualquier agüero, de cualquier hechicero, de cualquier medium, de cualquier religión, allá se pegaba y practicaba todo. Hay mucha gente que está en el cristianismo y le dicen, camine, paguémosle un rezo a don fulano para que le sane la finca. Hágale, y viene a la iglesia. Ay, pastor, ¿será que yo puedo consultar con una persona especialista para que me sane tal cosa? ¿Y qué? No, que es bioenergético, que tal. Espere, hay mucho cristiano también haciendo como hizo Israel, la pagana Israel. Se mete con doctrinas y cosas que Dios no le permitió que se metiera. Ahora, y con la casa de Judá. Versículo 32 y 33. ¿Qué dice allí? Veamos. No será un pacto como el que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido. ¿Cómo fue?
un marido. Pero ellos quebrantaron mi pacto. ¡Wow! Versículo 33. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. ¿Cómo fue el primer pacto? A ver, ¿quién se acuerda cómo fue el primer pacto? ¿Quién quiere ayudarme hoy? ¿Cómo fue el primer pacto? Moisés se subió a un monte llamado Sinaí. Y ahí Dios, ¿qué hizo? Le entregó las tablas del pacto, las tablas de la ley, en piedra, escrita con el dedo de Dios, un rayo especial o el dedo de Dios, así lo llaman, y escarbó la piedra y la dejó toda labrada. Y ahí estaba escrito lo que debían guardar. Pero ahora Dios dice que no lo va a escribir más ni en papel ni en piedra. ¿Dónde lo va a escribir Dios en el nuevo pacto? Ahí dice, pondré mi ley, ya no en piedra, dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde están esos que recibieron la palabra en la mente y en el corazón? Gloria al Señor, aleluya. Qué hermoso es eso, aleluya. Gracias, Señor, por darnos participación. Mire, es tan lindo esto, hermano, tan lindo. Mira, Deuteronomio. El pacto era para Israel y Judá, aunque las dos hermanas fallaron, digámoslo así. En Deuteronomio 29, que yo lo voy a abrir aquí, Deuteronomio 29, hay mucha gente que estará mirándome o mirando el video y diciendo, ve pastor, ¿cómo es de terco? Ese pacto era para Israel y Judá, ¿por qué tiene que meter a esa gente evangélica? Es que el evangelio lo mandó Jesús. ¿Y por qué tiene que meter a esos cristianos? Yo no quiero ser cristiano. Allá usted, si no quiere ser cristiano, yo sé que hay cristianos que no son solo de nombre, pero yo sí sigo a un Cristo de verdad y por eso me siento cristiano de verdad. En Deuteronomio capítulo 29, mira lo que dice allí. Ese sí póngalo en la JBS, porque de pronto la RBC. Deuteronomio 29. Usted puede escoger la versión que quiera de todas maneras, solo yo por ayudar al entendimiento. Deuteronomio 29, el versículo 12 al versículo 15. Mira qué hermoso esto. A mí se me pone la piel de gallina, no soy Amparo Grisales. Pero mire, Deuteronomio 29, ¿qué dice? Del 12, dice así, vea, para que entres en el pacto con Yahvé tu Dios y en su juramento que Yahvé tu Dios hace hoy contigo. Estoy hablando en el momento en que iban a hacer el primer pacto, Mire cómo fue. Dice, el verso 13, para confirmarte hoy como pueblo suyo y que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y de la manera que Él juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Sigue leyendo, estamos en el versículo ahora 14. Y dice allí, no con vosotros solos hago este pacto y este juramento. Wow, pastor, perdón, ¿qué está pasando? Usted dijo que el primer pacto era con Israel y con Judá. Pero está diciendo que no era solo con ellos. Mire, Dios tenía también pendiente salvar gente que no era hebrea. ¿Se acuerdan que los que no eran hebreos les tocaba irse a hacer baño, sumergirse en el agua? Y muchas personas que eran trabajadoras de los judíos, de los hebreos, se convertían también y Dios los aceptaba. Los aceptaba en el primer pacto. Y si Dios aceptó extranjeros, gentiles en el primer pacto, pues Dios acepta también todos los gentiles en el segundo pacto, que es más perfecto. Mira qué tremendo, dice, sino que con quién también es el asunto, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Señor nuestro Dios. Pero también el pacto con quién sería. Y con los que ¿qué? Y con los que no están aquí hoy con nosotros. Había gente que no estaba ese día en el desierto allá en el monte de Sinaí, no estaban ahí, pero que en el futuro iban a ser parte también de este primer pacto. Iban a creer exactamente, hermana. ¿Y qué dice ahí en Deuteronomio ahora en el versículo 15? Ciertamente es con los que están hoy aquí con nosotros en presencia de Yahvé nuestro Dios, y también con los que no están aquí con nosotros, es decir, todas las generaciones que iban a ser salvas. Pero mira, me encontré con esto
y me fui para atrás. Hace muchos años cuando encontré esto, me fui literalmente para atrás. Hermano pastor que me escuchas, mira esto, te invito. Es Deuteronomio 33 del 1 al 3. Unas paginitas más adelante. Deuteronomio 33. Mire lo que pasó en el monte Sinaí. Esto es increíblemente hermoso. Lo conmueve a uno hasta lo más íntimo del alma. Dice así, mire: esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Entonces veamos la película. Nos quedan unos minutos, veamos la película. Moisés está acostado. Bueno, Moisés se murió en el monte Sinaí, ¿no? Allá. Entonces no está acostado, está hablándole al pueblo. El Señor se lo llevó al monte Nebo y allí se murió, en el monte Nebo. Pero antes de morirse, Moisés llamó a su pueblo para darle una palabra profética y una bendición. Y les dijo así. ¿Qué dijo Moisés? Yahvé vino de Sinaí y desde Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán. ¿Y avanza qué? Avanza el Señor entre qué? Entre 10 millares de santos. ¿Cómo avanzaba el Señor? Con una ley de fuego en su mano derecha para ellos. Cuando el Señor vino al monte Sinaí, ¿con quién venía? Volvámoslo a leer. Volvámoslo a leer. Dijo el Señor, o sea, Moisés dijo: el Señor vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció del monte Parán. ¿Y con quién vino en ese momento a entregarle las tablas? Y vino con 10 millares de santidad o de santos, dice la traducción. ¿Y qué tenía en la diestra? A su diestra la ley de fuego para ellos. Quiere decir, pastor, que el Señor, cuando se le apareció a Moisés en el monte Sinaí, ¿a quién acompañaba a Yahvé, a Yeshua? Porque él fue el que entregó allá la ley. ¿Sabe con quién vino Jesús al monte Sinaí? Vino con 10, aquí dice 10 millares, pero habla de un número muy grande de gente santa. Pero ¿cómo que vino con gente santa si es que todavía no había ido nadie al cielo? Usted lo acabó de decir hace rato. Y ángeles no, porque dice con 10 millares de santidad, es decir, gente que había sido redimida. Pero ¿cuándo? Si todavía Jesús no había muerto. Pues aquí hay una revelación. Mire, el Señor Jesucristo, Yahvé, Jesús en ese caso, el ángel de Yahvé, cuando vino al monte y habló con Moisés, Moisés vio el futuro. Dios le reveló la gente que en el futuro se salvaría por creer en Yeshua HaMashiach. Y vino y los trajo y se los mostró a Moisés. Es decir, para el Señor no existe pasado, presente y futuro. Dios vive en un eterno presente. Y cuando el Señor vino al monte Sinaí, se trajo del futuro para que Moisés los viera. Los millones que hoy están viendo este culto y gente que cree que Jesucristo es el Señor. Usted ya estuvo en el monte Sinaí y no se acuerda porque no ha pasado todavía. Dios lo hizo en otro tiempo diferente a este. Y nos llevó y nos mostró a Moisés. Y Moisés, cuando yo, y esa gente todos vestidos de blanco, ¿quiénes son? Dijo, ellos son la santidad, los santos, mis santos. Aquí estaba Dios revelándole lo que iba a hacer en su plan, en el primero, y lo que haría en el segundo pacto. Ay, pastor, usted inventa. No, mira, en el libro de Enoch, que pues mucha gente pues sabe que el libro de Enoch no está en la Biblia, pero que está mencionado en la Biblia, el libro de Enoch. En el libro de Enoch, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice: el Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí. Recuerde que Enoch vivió muchísimo antes de Moisés, muchísimo en el comienzo del Génesis fue que vivió Enoch. Era el séptimo después de Adán. Y a Enoch le fue revelado esto que pasaría en el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Mire, Enoch lo contó. Él dijo: el Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. ¿Sabe cuándo también volverá el Señor con su gran ejército?
cuando Jesús de Nazaret vuelva a la tierra por segunda vez, volveremos con él, su gran ejército de santos. Volveremos a la tierra como se lo mostró a Moisés y se lo mostró a Juan. También el Señor tuvo la oportunidad de mostrárselo a Moisés en ese tiempo. Qué linda la palabra, pero ¿usted cómo confirma esto? Dice el verso 3, en verdad Él ha amado a nuestras tribus. ¿Y qué dice? ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Dice, todos sus santos están en tu mano. ¿Y qué hacen los santos del Señor? Se postran a tus pies y reciben tus palabras. Entonces no eran ángeles, eran santos que se postran. Nos postramos ante el Señor. Aún amó los pueblos, todos sus santos están en tu mano. Ellos también se unieron a tus pies, recibieron de tus dichos. O sea que Moisés dijo, Señor, ellos recibieron tu palabra. Por eso es que están contigo ahí, porque ellos recibieron tu palabra. Lo que Moisés no sabía es que ellos eran gente del futuro. Démosle un aplauso al Señor. La Biblia es maravillosa, nos cuenta cosas maravillosas. Mire, hermano, para la parte final, una parte muy tremenda. El Señor sí le había dicho que ella era la esposa. Mire, Jeremías capítulo a Israel, que ella era la esposa. Porque yo estoy viendo una hermana que por ahí me mandó a una señora que predica. Ella es colombiana, por allá del eje cafetero, y ella perteneció a una iglesia cristiana. Tal vez sus padres fueron de una iglesia legalista y la decepcionaron, pero ella se fue para el otro lado por completo. Ella ha encontrado cosas bien maravillosas, ¿por qué no decirlo? Esa mujer ha encontrado cosas y versículos muy maravillosos, y es una maestra, pero lamentablemente está enseñándole a gente cristiana a que dejen de vivir por la fe y vuelvan a vivir por las obras de la ley. Y ahí sí me da pena, pero Dios no nos mandó a eso. Sí nos pide que escarbemos las raíces hebreas para entender esto, como lo estamos haciendo nosotros. Pero ella está llevando a mucha gente a dejar su iglesia cristiana evangélica y a que se vuelva practicante del judaísmo, aunque es un judaísmo con Yeshua, pero lo mismo. Pablo dijo en el Gálatas 5 que los que pretendan justificarse por la ley, por las obras de la ley, de Cristo se han separado. Entonces yo le digo, hermana que me está escuchando, usted sabe a quién yo le hablo, hermana colombiana que predicas en Miami, en Florida. Mira, Gálatas dice, tú lo conoces, el 5:4, que si alguno pretende enseñarle a la gente, o esa persona pretende vivir bajo las obras de la ley y justificarse por la Torá, de Cristo se ha desvinculado, ha caído de la gracia. Así que mucho ojo, hermanos que están siguiendo a esta hermana de Miami, de Florida, que sí ha encontrado cosas maravillosas y muy lindas, pero que se ha ido a judaizar. Aunque ella dice que no es judaizante, lo es. Porque mire, Jeremías 3:8, ella dijo lo siguiente. Ella dijo que Israel era la esposa, pero que Dios la había desechado, es cierto, pero que ahora Dios los estaba llamando otra vez a un nuevo esposorio con la Torá. Oiga. ¿Cómo que sí, Israel era esposa y Dios la desechó, le dio carta de divorcio? Pero ahora que ella diga que Dios la está llamando a Israel ahora, porque el pacto es para los israelitas y los judíos, y que la está llamando ahora para desposarla en la Torá, en la ley, no, señora, está equivocada ahí, hermana apreciada, maestra apreciada, corrija esto en el nombre de Yeshua, se lo pido. Porque mire lo que usted misma mencionó en el libro de Oseas, y no leyó esta parte de Oseas más adelante donde él nos revela. Vamos a colocar la JBS, ahí está. ¿Qué dice el Señor? Bueno, en Jeremías primero antes de Oseas 3:8. En Jeremías 3:8 Dios dice que sí, que él se había casado con Israel, pero porque la sucia Israel, así lo dice el Señor, la cochina Israel, todas las barbaridades que cometió de brujería, hechicería, magia, adorar a la reina del cielo, y todo eso, Dios la desechó por eso y le dio carta de divorcio. Pero mire la oportunidad que le está dando en el libro de Jeremías 3:8. Lo voy a leer aquí en mi Biblia y allá está proyectado en la pantalla. Leámoslo aquí. Que yo la había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, ¿qué dijo el Señor? Yo la envié y le di la carta de su repudio. Dice en la otra versión es carta de divorcio. Y no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó.
Dios le dio carta de divorcio, de repudio a Israel. Y por eso ya no fue más la esposa, aunque ahí dice que adelante, si se arrepiente un día, en el futuro la recibiría. Y sí, hoy vemos descendientes de israelitas, ustedes, yo y otros que son descendientes de israelitas o de judíos, que Dios nos está volviendo a dar otra vez la oportunidad de ser parte del olivo cultivado de Yeshua, de la salvación, de la promesa por Abraham. Pero le dio carta de divorcio. Pero ¿se va a volver a casar con ella? Sí, pero ya no en la Torá, ya no bajo la ley. Mira lo que dice Oseas. Mira, hermano, Osea, como dicen algunos, ¿no? Osea, que estás equivocada, hermana querida. Oseas 2 del 19 al 20, ¿qué dice? Oseas 2 del 19 al 20, lo vamos a leer todos ya en la parte final. ¿Qué le promete el Señor? Que en el futuro, ¿qué haría con ella? Dice, y te desposaré. Le está hablando Israel. Te desposaré conmigo para siempre. Ahora es para siempre. En el nuevo pacto, claro. Dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo ¿en qué? En justicia, juicio y misericordia y miseraciones. ¡Qué lindo esto! ¿Y qué dice el versículo 20? ¿Qué dice el versículo 20? Te desposaré conmigo en fe y conocerás al Señor. Ahora el matrimonio es entonces ¿bajo qué? ¿Bajo la Torá o bajo la fe? Bajo la fe, bajo la fidelidad a Dios en la fe, en la fe. Ahora, hermana querida que estás predicando en Miami, allá en la Florida, te digo una cosa, mira y corrige tu posición, porque le estás diciendo a la gente que Dios volverá a traer a los descendientes de Israel, a los israelitas, para casarse ahora con ellos en la Torá. No es en la Torá, no es bajo la ley, es bajo la gracia. Dame un aplauso al que vive para siempre. Bendito el nombre poderoso del Señor. Y es que los había echado tan lejos que usted lo va a leer allá en Deuteronomio 28. Leamos lo que nos queda unos minutos. Deuteronomio 28. Porque es que el libro de Oseas nos habla de un hombre llamado Oseas. Y Oseas, curiosamente, viene relacionado con el nombre de Yeshua, porque las mismas raíces, hay raíces de las cuales forma parte Oseas, que se dice Osea, en hebreo Oshea. Y la palabra de Oshea tiene la Hei, la Vav, la Shin y la Ayin. Y esas palabras, la Vav, la Shin y la Ayin, hacen parte del nombre de Yeshua. Hacen parte, mire, la Vav, la Shin y la Ayin hacen parte del nombre de Shua. Yeshua. Y esto también hace parte del nombre de Oseas, Osea. Así que Oseas y Jesús están relacionados en algo. Y resulta que Dios le dijo a Oseas que se casara con una mujer, pero que esa mujer desde jovencita era una loca, era una fiestera, se acostaba con los novios y cuanto le pagaran. Y él dijo, Señor, ¿cómo me voy a casar con ella? Digo, cásate con ella, cásate. Señor, pero esa novia es loca, cásate con ella. Y cuando se casa con ella, esa mujer sí que se volvió más loca todavía. Tuvo a cuanto se le antojaba y abandonó a su marido y abandonó a los 3 pelados. Los abandonó y se dedicó por allá a prostituirse, le pagaban y el marido fue a buscarla. Mijita, ¿usted qué hace aquí vendiendo su cuerpo? Ay, esta es mi vida, aquí gano más plata. Usted es un pobretón, no me da nada. Déjeme aquí tranquila con pero sus hijitos, mira, ahí están afuera en la puerta. ¿Qué me importan mis hijitos ni qué nada? Aquí yo vivo muy sabrosa y mis maridos que tengo ahora me tratan como una reina, vivo en perfume, vivo linda. Se volvió fea, desmueletada, calva, decrépita, se volvió una uva pasa que ya nadie pagaba, hermano. Si no, antes le tocaba cobrar, no mentiras. Le tocaba, hermano, ya arrastrarse. Le tocaba arrastrarse. Y cuando estaba así, vuelta a nada, una miseria y esclava por ahí de un tipo que la tenía vendiéndola, Dios le dijo a Oseas, al marido, ve y búscate a tu mujer. Señor, esa loca ya es un cuervo de vieja. Dijo, vaya. Pero Señor, vaya. Señor, yo la recibo, pero no me acuesto con ella. Vaya, recójala. Y cuando fue a buscarla a donde la tenían de esclava y vuelta una miseria de mujer, una calavera,
El hombre que la tenía de esclava dijo: ¿se va a acostar con ella? Dijo: no me va a acostar con ella, se la compro. Y se la compró y pagó un precio por ella carísimo, y la trajo y volvió a vivir con ella. Y ella volvió a ver a sus hijitos ya grandes, y lloraba ella, lloraba de ver que ese marido, cómo era posible que la amara todavía y la hubiera rescatado. Entonces estaba hablando el Señor de la rebelde Israel que se prostituyó, que se volvió una nada, pero ahora Dios la trae, paga un precio por ella, precio de sangre costoso, y la lleva a la casa y la pone otra vez a trabajar. Y ella trabaja juiciosa, achantada con los hijos, esperando que le dijeran lo loca que había sido. Pero Dios permite que los hijos la respeten, la amen, y él ahora vuelve un día a amarla y vuelve a hacer la suya con el correr del tiempo. En Oseas está revelado lo que Dios haría con Israel, pero se casaría con ella no por la ley, sino por fe. Porque Oseas tuvo fe de que Dios lo haría, y que si el Señor lo mandaba, aunque a él no le gustaba, por obediencia, por fe, lo haría. Gloria al Señor. Este libro de Oseas es tremendo, hermano. Y ella se llamaba Gomer. ¿Cómo se llamaba la mujer infiel de Oseas? Gomer. ¿Sabe qué significa Gomer? Gomer significa en hebreo: yo terminé, yo consumé, yo he terminado todo. ¿Qué dijo Jesús cuando ya había pagado por ella? En la cruz dijo: todo es consumado. Gomer, como en el hebreo, aunque él no dijo ahí en la cruz Gomer, no sabemos exactamente las palabras, pero lo traducen en griego y dice: he aquí todo ha sido consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió, pagó por ella, por la loca. Ahora se casa ella con él, pero en fe. Démosle otro aplauso al Señor. Esto es maravilloso, iglesia, esto es poderoso. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí entonces en Deuteronomio, dije que íbamos a Deuteronomio a mirar eso. Qué linda la palabra del Señor, iglesia, amén. Mira lo que dice Deuteronomio. El capítulo de Deuteronomio es el 28. Todo el que esté aburrido diga amén. ¿Ven? Gloria a Dios, ninguno. 28, el versículo es el 62, 64 al 66. Entonces dice así el Señor: y habiendo sido como las estrellas de los cielos la descendencia de Abraham, habiendo sido como las estrellas de los cielos en multitud, ¿qué también le había dicho el Señor? Que si se volvía una loca como la Israel que se volvió loca, ¿qué le pasaría? En vez de ser como las estrellas del firmamento, resultarían ¿qué? Pocos en número. Estoy leyendo Deuteronomio 28 primero, 28:62. Y habiendo sido como las estrellas de los cielos en multitud, resultaréis pocos en número, por cuanto no obedeciste la voz de Yahvé tu Dios. Y sucederá que así como Yahvé, el verso 63 del capítulo 28, y sucederá que así como Yahvé se regocijaba en hacerte bien y en multiplicarte o en multiplicaros, así Yahvé se regocijará por desobediencia, ¿no?, sobre vosotros para arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de la tierra a la cual entráis para tomarla en posesión. Entonces Yahvé, ¿qué prometió? Te dispersará, ¿por dónde? Por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. ¿Y qué le había dicho? Y servirás a otros dioses que ni tú ni tus padres conocieron. ¿A quién le servirían los descendientes de Israel? Al palo y a la piedra. Mira, Zapatoca es una de las ciudades que vuelvo a mencionar aquí, de las más con cantidades de judíos que pocas ciudades en el país. En Antioquia hay muchos descendientes de judíos también, pero en Zapatoca hay muchísimos descendientes. Que los Serrano, que los Prada, que muchos apellidos que hay allí son totalmente judíos. Y sabes una cosa, ese escritor colombiano, historiador llamado Enrique Serrano, que escribió el libro A donde nadie nos conozca, él cuenta que en ese libro, en un zafacón, en un cobre, uno de ellos, de los de Zapatoca, encontró la Torá, la Biblia en hebreo, encontró el manto con que se tapan los judíos para orar,
encontró el candelabro de 7 brazos, la menorá, y encontró todo eso que era de su familia. Dijo, ¿cómo así? Esto es de mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, ¿de dónde viene? Y descubrieron todo esto. Pero ¿sabe una cosa? Todos ellos, descendientes de judíos, olvidaron que ellos eran creyentes en el Dios de la Biblia. Se olvidaron de sus raíces, no conocieron a Yeshua, se convirtieron al catolicismo y adoraban, y ahora están adorando ¿a quién? Al palo y a la piedra. Gente de Zapatoca, descendientes de judíos en Colombia, ustedes no son llamados a volver a la ley, son llamados a venir al Padre, a la casa del Padre, pero a través de la fe en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo el Señor. Cuando se encuentre con un descendiente de ellos, dígale, usted viene del pueblo de Dios, pero más que eso, usted es llamado para convertirse al único Señor y Salvador. Deje el palo, deje la piedra. Estaba profetizado que los hijos de ellos, por culpa de haber desobedecido Israel al Señor y ser así de perversa, le servirían al palo y a la piedra. Por eso es que no sientes paz en tu corazón. Ayer me encontré con 2 descendientes de judíos y les compartía, y me decía uno que tiene como 70 años, oiga pastor, sígame hablando, que eso como que me llega por aquí, sígame hablando. Pero uno le habla y la gente se va y sigue siendo terca. Terminan de hablar y se van a misa, hermano, a rezarle a la María, a echarle por allá al San José monedas. Hermano, qué triste la gente, hermano, que no reacciona. Y dice ahí en el libro de Deuteronomio 28:65, dice que tampoco entre aquellas naciones tendrá reposo. ¿Y cuántos descendientes de israelitas no tienen paz en el catolicismo? Solo van, mire, uno ve aquí esta iglesia católica de Cañaveral, tanta gente asistiendo ahí, hermano, lleno de carros, eso, que no dejan ni pasar, pero con una palabra muerta, hermano. Gente que sale con la misma hambre con la que entra. El curita por ahí les echa 3 gajitos por ahí de cebolla que saca por ahí de la Biblia, que la Biblia no es despreciable en ninguna porción, pero les saca apenas un poquitico que no es nada, porque no les enseña la palabra de verdad. Y así hay mucho cristiano evangélico dándole a su iglesia, hermano, un lavado, una jugadura de Biblia. No les enseña sino jugadura de Biblia, y la gente con hambre de aprender más. Por eso es que se van al judaísmo, por eso es que se van a las religiones. Mire, y allí dice, tampoco entre aquellas naciones tendrás reposo, ni habrá descanso para la planta de tu pie, pues Yahvé te dará allí un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y languidez de espíritu, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Es decir, tiene miedo del futuro, del porvenir, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Estás sintiendo eso en tu corazón? Es que Dios te está hablando hoy a través de esta palabra, que salgas de esa vida de miedo, de temor. En Jesucristo no hay temor, porque en el amor perfecto, dice la Biblia, echa fuera el temor. Vamos a estar en la última porción, entonces es cuando viene la promesa. Gálatas ya 3:7. Me comí los últimos 5 minutos que me quedaban, está bien. Gálatas 3:7 en el Nuevo Testamento. Y ya, le prometo que ahora sí son los 2 versículos finales. Gálatas 3. Vamos a Gálatas capítulo 3, iglesia amada. Es preciosa la palabra del Señor, iglesia amada. Gálatas 3. En Gálatas 3 resumo toda esta enseñanza que hemos dado en 2 cultos, desde el versículo ahora 7. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Y la Escritura, la Biblia, previendo que por la fe Dios declara justos ¿a quién? A los gentiles. Por favor, no llame a los gentiles a practicar la Torá, que la estudien y saquen lo bueno de allí. Dice, previendo que por la fe Dios declara justos a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Vamos a colocarlo en la NTV para que de pronto más gente, más con un conocimiento menos amplio de la Biblia lo puedan entender. En la NTV yo lo voy leyendo en la BTX, es la última porción. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia, la buena nueva, el evangelio, a Abraham hace tiempo. ¿Cómo? Dios le anunció como un evangelio a Abraham. Mire, anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando ¿qué le dijo? Todas las naciones serán benditas por medio de ti. Oiga, todas las naciones serán benditas por medio de ti. ¿Y de qué manera? El 9 lo dice: de manera que los de la fe son bendecidos con el creyente
Abraham. Porque todos, ojo hermana que estás predicando allá en Miami, léele este versículo a tus discípulos. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, ¿cierto? Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Y si usted, hermana, pone a la gente ahora a que guarden el Shabbat, yo le pregunto, ¿usted sabe que el sábado fue cambiado varias veces? ¿Usted sabe que el calendario que tenemos nosotros, tanto el juliano como el gregoriano, fueron cambiados por el Papa Gregorio? ¿Usted sabe que muchas veces se han cambiado los tiempos y que el anticristo cuando venga cambiará los tiempos, como dice la Biblia? Entonces, si alguien quiere saber cuál es el verdadero sábado, si fueron cambiados los días, ¿en dónde quedó el verdadero sábado? Puede caer un jueves, puede caer un domingo y usted está guardando equivocadamente. Entonces, si usted le dice a su pueblo: hermanitos, mañana es sábado, vamos a guardar el Shabbat, no vamos a hacer nada, puras mentiras, porque resulta que ese ni es el verdadero sábado. Puede estar usted celebrando un lunes con respecto al verdadero que Dios creó. Entonces hoy ya no hay certeza en qué día es sábado, en qué día es viernes. Lo hacemos más porque ya necesitamos saber que es un día diferente a otro para entrar y tener un día de descanso, que ese sí es necesario tenerlo. Todo ser humano debe tener mínimo un día de descanso y consagrarle su vida al Señor. Pero por lo demás no. ¿Y qué dice entonces el versículo? Que usted, si se pone a guardar la ley, está bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por obedecer? No, porque nunca la va a poder guardar perfectamente. Y mire lo que dice el versículo entonces 11. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por fe. Y mire, me encontré con una revelación y hoy estoy que me voy de para atrás. Hoy estoy demasiado contento porque me encontré con otra perla bíblica y yo digo: Señor, tan bruto tu siervo Omar, porque yo no lo había visto tan clarito antes. Pero mira esto: el Mesías, y la revelación está en el versículo 16, pero voy en el 13. El Mesías, que es Cristo, nos libertó de la maldición de la ley. ¿Por qué? Pues porque Él se hizo maldito por nosotros. Dice: hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham llegara ¿a quién? Llegara a los gentiles por Jesús el Mesías, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. Hermanos, vamos a leer el 16, por favor. Aquí hay una revelación de Dios y ahí terminé. Esa revelación dice así: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice qué, no dice y a sus descendencias. Pastor, desayúnese. Si ya está desayunado, amén. Pero yo me desayuné esta mañana más de lo que me había desayunado, porque resulta que la promesa a Abraham fue para su descendencia, no sus descendencias. Es decir, que la bendición de Abraham solo viene por su descendencia, no descendencias. ¿Y quién era su descendencia? Allí dice quién. No dice y a sus descendencias como de muchas, sino como de una, y a tu descendencia, la cual es Cristo, el Mesías. O sea que hay gente que dice: es que yo por tener fe soy heredero, sin necesidad de ir a una iglesia ni de creer en Jesús. Yo soy heredero porque yo creo en la fe de Abraham. No hables mentira, no seas pajudo. Mira, te digo una cosa: si tú no tienes al Mesías, la bendición de la descendencia de Abraham no llegará a ti. Porque ahí dice que la promesa era para una descendencia y esa es su hijo. Y se refiere a Cristo Jesús. Entonces dice: y a tu descendencia, la cual es el Mesías. Verso 18: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios trató generosamente a Abraham por medio de la promesa. Vamos a estar de pie, iglesia amada. Gracias, Señor bendito, por tu palabra.
No nos esclavicemos, hermano, por los rudimentos de este mundo, que nadie se lo lleve para aquí, para allá, para que guarde toda la Torá. Usted tenga a Cristo Jesús en su corazón. Y dice la Biblia, vamos a leerla entonces allí de pie. Abra su Biblia, allí la tenemos abierta. Y dice el versículo 24: así que la ley, estamos en Gálatas 3, allí de pie, por favor. Así que la ley ha sido nuestro tutor, nuestra criada, nuestra, ¿cómo se le dice a las matronas, no? Ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, porque por medio de la fe, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y ahí dice el 25, y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Mesías. Porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. ¿Podemos leer todos el 28? Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Ay, pastor, ya no hay hombre ni mujer, entonces este es de la ideología de género. No se equivoque. Lo que está diciendo es que antes a la mujer no se le tenía lugar. Era el varón, las mujeres tenían que callar en la congregación, sí, no chismear ahí, no interrumpir el culto, pero se sentaban los hombres aparte y las mujeres aparte, porque se le hacía esa deferencia a las mujeres, ese menosprecio. Ahora Jesús dice, no señor, el hombre no vale más que la mujer ni la mujer que el hombre. Ya no hay mujer ni hombre, para mí todos son uno. Ni judío, ay, que usted dijo que era descendiente de judío. No vale, hermano, yo sí tengo descendencia de judío y mi esposa también y ustedes muchos, pero eso no es lo que cuenta. Dice la Biblia, ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Un aplauso sea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Señor y Padre que estás en los cielos. Gracias por tu palabra que es tan hermosa, tan bella, tan profunda y llena el alma y satisface el corazón, Señor. Gracias por abrirnos el entendimiento. Permite que esta palabra sea estudiada con cuidado por hermanos que quieren volverla a estudiar, por amigos que la necesitan, por personas que están judaizadas, que están en sectas judaizantes. Te pido que escudriñen la Escritura para que ellos vean lo que es y lo que no es. Padre, gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. En ese Hasefer Haim donde tú me anotaste, nunca se haya borrado. Se ha quitado nunca mi nombre, nunca sea mi nombre borrado de allí. Padre, no me desgajes, porque hoy estoy en el olivo cultivado. Y también te pedimos que estén allí el remanente de los que faltan por entrar, no solo descendientes de Israel, sino muchos gentiles, Padre. Si alguien tiene un familiar que necesita orar para que sea cristiano, creyente en Jesucristo y sea un cristiano evangélico, levante su mano. Padre, estas manos que se levantan, como lo hemos hecho en otro tiempo, te rogamos para que los que faltan de mi casa, de mi familia, los que están en doctrina de error, en doctrinas legalistas, en doctrinas liberales, en doctrinas judaizantes, en doctrinas, Señor, satánicas, en doctrinas idólatras, salgan de las tinieblas a tu luz admirable. Te entrego a mi familia, Padre, que a ellos les sea revelado lo profundo, lo hermoso de tu palabra, que vengan al conocimiento del Cristo vivo de la gloria, del Cristo que viene, Señor, de la salvación, como dice de los judíos. Salva las multitudes que no te conocen. Hoy te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén, Señor, y amén. La gloria y la honra al Cordero, poderoso Cordero de Dios. Vamos a ofrendar, iglesia. Nos vamos a casa. El que desea hacerlo con libertad, incline su rostro. Dios bendice al dador alegre. Padre, gracias, que tu palabra corra, que tu palabra alimente, Señor, al que no tiene, Señor, conocimiento y al que tiene hambre. Bendice esta mano que se extiende, porque es tu promesa, Señor. Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, dará en tu regazo el Señor. Esa fidelidad en lo poco te traerá también lo mucho, dice la palabra. Sé fiel y el Señor te dará la corona de la vida eterna. Gracias, Padre, lo hago con amor en el nombre de Jesucristo, mi Salvador, mi Yeshua hermoso. Amén y amén. El que quiera hacerlo, tenemos los alfolíes. El que quiera apoyar la obra del Señor. Hoy las brigadas juveniles le invitaron para que este próximo sábado, Dios te bendiga, hermano, amén que sí, prepares a tu hijo, a tu hija y le ayudes para que pueda ir a ese lugar
de la finca, de la mesa en Los Santos de Betania, para que puedan compartir tus hijos una palabra de poder, que se aparten un poquito de tu casa, de lo que les distrae, y allí tus hijos van a ser ministrados en estos maravillosos 3 días, empezando este próximo, creo que es el sábado o el viernes. El viernes. Así que los que deseen apoyar, apoyen también esta actividad. Esta semana estaré trabajando duramente en la Mesa de los Santos, tratando de arreglar este templo. Ayer estuvimos hasta tarde, llegué realmente molido. Hoy le dije: Señor, no tengo fuerzas para predicar, dámelas, porque mi cuerpo llegó extremadamente agotado anoche. Me desmayé prácticamente de sueño a las 9 de la noche. Y yo, Dios mío, Señor, qué tremendo, qué cansancio tan tremendo. Y le duele a uno hasta cada hueso de su cuerpo, lavando, arreglando, limpiando, pintando, instalando. Solo estamos trabajando 2 personas. Necesitamos el apoyo de ustedes para poder contratar personal y materiales para terminar este lugar de reuniones allí, un salón que estamos haciendo para reuniones. Así que, iglesia, Dios le bendecirá grandemente. Si nos toca, hermano, hacer un esfuerzo, hagámoslo, pero Dios reconocerá ese esfuerzo. Vamos a estar de pie, salimos a casa. Padre, gracias, llévanos con bien, guarda en este mes que viene y en el que falta de julio, tu casa, tu pueblo. Usa a este pastor de jóvenes, nuestro hermano, Señor John Ramírez, para que allí les ministres con poder a estos muchachos y que nuestros hijos no se enfermen, que no tengan, Señor, ninguna complicación, en el nombre de Yeshua. A los hermanos, a los países que nos escuchan la palabra, bendíceles en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, amados santos, bendiciones. Los saludamos en el amor de Cristo. Nos piden oración por Julián David Flores, por un síndrome nefrótico. Es un bebecito de 3 años. Les suplico su oración por Julián David Flores, varón. No se le olvide, hermano, hermana, síndrome nefrótico, un bebé de 3 añitos. Dios les bendiga.